Bien, segunda parte del audio-video Terminator, Heidegger y la pregunta por el ser. Bueno, quería comenzar este video comentándoles un poquito mi experiencia como lector de Heidegger. Llevo más o menos 10 años leyéndolo o tomándomelo en serio. Y si bien, bueno, los primeros años leí, hice digamos como una propedéutica con otros autores como Gianni Battimo, o he leído autores más cercanos a esta época como Agamben, François, eh, Han, el coreano. Son como lecturas más bien periféricas o preparatorias para entrar a Heidegger. Así que más o menos entre 7 y 8 años no he leído otro autor. Eh, y bueno, les quería comentar un poquito mi experiencia como lector, por si llegaron a interesarse y querer decir, bueno, ¿viste quién es este Heidegger que escribe? O si tienen alguna noticia de él que le dicen que es imposible leerlo, eso no es verdad, eso es un mito. Sí es un autor muy exigente y exige mucha atención y exige, creo yo, ingresar en su registro para comprenderlo sin ningún problema. Comprender la escritura de Heidegger no implica comprender el pensamiento de Heidegger, no nos confundamos. Me estoy refiriendo a que si ustedes preguntan por ahí, bueno, ¿cómo escribe Heidegger? ¿Quién es este Heidegger? Le van a decir, es un tipo que escribe de una manera que no se entiende nada. Es un galimatías, un sinsentido. Bueno, es una absoluta mentira. Y tiene esa idea equivocada, tiene varios orígenes que no voy a analizar ahora. Tendría que dedicar un video completo. Bueno, en concreto afirmo, eso es un mito. Cualquier persona con preparación, yo que haya hecho el secundario, ya leo algunas cosas de filosofía, puede acceder a Heidegger con paciencia, con humildad y sin desesperación. Leer a Heidegger es ocuparse de leer a Heidegger, es asumir el compromiso de tratar de pensar. Cuando hablamos del pensar según el punto de vista de Heidegger es la meditación, ¿no? La meditación, el darle vueltas a las cosas buscando acercarnos a ellas, la metáfora del camino, ¿no? Seguir caminos, abrir picada. Heidegger tiene dos libros con títulos de camino. Uno es Camino de Campo, que en realidad es un texto pequeño, Camino de Campo, y el otro es Caminos de Bosque, que ese sí es un volumen con varios cursos dentro. Bueno, primero, el corpus de la obra de Heidegger yo lo divido en dos. Yo he leído algunos textos, nada más. La obra de Heidegger es enorme y todavía no terminó de ser editada. Así que yo he leído algunas cosas, por ahí las más conocidas. Bueno, yo dividiría en dos grupos. Grupo uno, Ser y Tiempo. Grupo 2, el resto. El resto hasta que Heidegger muere, ¿no? ¿Por qué hago esta división? Porque yo creo que Ser y Tiempo, siempre que hay que tratar de comprender los textos dentro del contexto en el cual se produjeron. Sin duda Heidegger venía trabajando en sus ideas, era discípulo de Husserl, adhería a la fenomenología, había leído a Bertamo, había sido católico, había perdido la fe, había estudiado a fondo a Kant, por lo cual se lo califica como un idealista neocantiano, pero quien yo creo le influye mucho es Nietzsche, ¿no?
sin duda Nietzsche es el padre de toda esta revisión del pensamiento filosófico que llegó hasta un poco hasta Hegel, un poco más, y que ahora continúa de otras maneras y en diversas ramas de pensamiento. Pero todos basados en la misma metafísica, ¿no? Después derivan para distintos lugares, pero están todos basados en la misma metafísica. Entonces, el contexto en que nace Ser y Tiempo es un contexto, digamos, él venía ya seguramente escribiendo, no lo escribió en una semana, trabajando su Ser y Tiempo, y le salió la oportunidad de ser profesor titular de una cátedra, la cual al final no ganó, creo que en Marburgo, y necesitaba como requisito tener un libro publicado. Entonces dice, bueno, el director le dice, dame lo que tengas, que lo hago imprimir y lo mando al ministerio a Berlín, qué sé yo. Bueno. Entonces él le dio un escrito, que en realidad era el proyecto de un libro, de Ser y Tiempo, y del cual escribió un 10% de lo que él había planeado, y porque una parte importante de Ser y Tiempo es contar, Heidegger cuenta qué va a ser Ser y Tiempo, de qué va a tratar y cómo, y al final apenas desarrolla el 10%, seguramente se dio cuenta de que se había querido comer al elefante de un solo bocado. Yo digo yo, es una teoría mía, ¿no? Porque después él va a hacer un ejercicio de humildad y va, en vez de querer atravesar la montaña empezando de abajo y en línea recta hacia la cima y después para abajo, lo cual es o imposible o muy cansador, se dio cuenta que rodear la montaña por los caminos laterales era una manera de acercarse a la cima. Bueno, entonces él publica ese libro, y ese libro tiene, si bien es un libro completamente revolucionario, ¿no? En lo que son los libros de filosofía del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XIX. Pero se nota ahí una especie de rigor que tiene que ver con algo escrito, con algo que nació para ser escrito, para ser un texto escrito. Y dentro de la tradición académica, ¿no? Planteamiento del problema, estado del arte, y bueno, si bien es un bombardeo y es revolucionario, a mi entender, comparado con los textos que escribe después, tiene esa forma más académica y requiere de, yo diría, hay que dedicarle un tiempo exclusivo a hacer tiempo. Es decir, bueno, yo me voy a dedicar unos meses, o voy a leer una parte unos meses, pues porque es muy demandante, demanda mucha atención, dispara el pensamiento todo el tiempo y bueno, según cómo lea cada uno, yo tengo la costumbre de subrayar, a veces de tomar algún apunte. Uno olvida también lo que lee, pero con Heidegger no hay problema. Heidegger uno puede leer el mismo texto muchas veces y encontrar en la medida que le suma una lectura, no hace más que enriquecer ese texto, ¿no? Enriquecer en el sentido de lo que podemos extraer de él, lo que podemos tomar de él. Eso por un lado. Los textos que siguen después en general son cursos o conferencias. Aparentemente yo ni siquiera tengo noticias de cómo era una clase de Heidegger. Lo que sé es que sus cursos los dejó escritos. No sé si leí el curso. Las pocas veces que lo vi en video, en imagen, lo he visto, por ejemplo, eh, una conferencia sobre
bueno, no me acuerdo del título, es muy famosa, empieza diciendo A es A. Principio de identidad, ahí está. Una conferencia que se llama Principio de Identidad, que da más o menos en la década del 50, está grabada en el cine, digamos, y está él sentado en un escritorio leyendo un papel. El mismo texto que uno lee en el libro, él lo lee. Otro archivo de imagen y video es un reportaje que le hace un monje budista. Eso está disponible en mi blog, Pensar por Pensar, en donde el monje budista le hace preguntas, Heidegger responde, pero cuando Heidegger responde, lee un papel, o sea que el monje ya se ve que le había pasado las preguntas, él. O sea, se nota que se cuidaba mucho Heidegger cuando decía algo de ser bien preciso y decir lo que quiere decir, ¿no? Lo cual marca una cosa, a mi modo de ver, muy alemana, muy disciplinada y muy rigurosa, ¿no? El rigor es una de las formas de la seriedad, lo cual no quiere decir que sea lo mismo. E incluso en el fragmento de un reportaje que está escrito, ese reportaje se lo puede leer, y yo solo accedí a un fragmento subtitulado, porque yo no entiendo alemán ni inglés, está en alemán ese reportaje, pero al final le hace una pregunta el periodista o entrevistador sobre esta frase de Karl Marx, o sobre Karl Marx, no me acuerdo ahora muy bien. Entonces Heidegger dice, bueno, sí, Marx dice, espera un minutito, y va a la biblioteca, trae el libro, que es las tesis de Feuerbach, muy conocido de Marx, previo al Capital. Abre el libro y dice, aquí tengo la cita, y lee una cita de Marx. Así que todos estos textos posteriores a ese tiempo son o cursos o conferencias, los cuales tienen una forma literaria particular, ¿no? Y realmente la forma en que él escribe es bastante, da la idea de alguien que está hablando, creo que es lo que él intenta, ¿no? La escritura, o sea, ya el lenguaje no funciona, si bien es el posibilitador de todo, el lenguaje es el mundo, también es nuestra cárcel, es nuestro límite, es hasta donde llegamos. Con la escritura pasa algo similar respecto del lenguaje, es un limitante la escritura. Así que si romper el lenguaje es difícil, romper la escritura también es muy difícil. Pero Heidegger le logra dar esto. No quiero usar la palabra amenidad porque todos me van a putear diciendo si Heidegger es ilegible, como puedes hablar de amenidad. Yo creo que es muy ameno y además tiene mucho sentido del humor. Es muy irónico. Bueno, voy a hablar del segundo grupo de textos, que es el mayoritario. Nombro algunos, que es metafísica, la época de la imagen del mundo, la cosa, no sé, tiempo y ser, y la pregunta por la técnica, que es el tema de este video. Bueno, la estructura más o menos que yo he detectado de mi experiencia de lectura, algunos textos los he leído 5 o 6 veces, otros los he leído un poco menos. Si leo una vez uno de estos textos no considero que lo haya leído. Una lectura de vuelo, preparatoria, y después poder entrar otra vez en el texto. Si toma un tema puntual, a veces toma un tema puntual como por ejemplo la cosa, la pregunta por la técnica, que es metafísica, pero a veces puede tomar cosas mucho más amplias. Pero en general, lo que hace Heidegger es arrancar, tiene como un método. Él y tiene como una firma profesional, una firma textual, que es muy característica de Heidegger, que es empezar por otra cosa que la que anuncia el título del texto, ¿no? Es interesante.
pero que en la medida que nos vamos introduciendo en el texto, vemos que en realidad funciona como una especie de trampolín al tema que él considera. Por ejemplo, el texto La Cosa empieza hablando de los modernos medios más mediáticos, digamos la radio, la televisión, lo que había en la época de Heidegger, ¿no? De la cercanía y de la lejanía, y él diferencia distancia de cercanía y lejanía, y dice que lo que hacen los medios electrónicos de comunicación es anular distancias, no acercar, no acercan. Y en un momento, después de toda la primera página del curso, dice, pero cerca tenemos las cosas. Y ahí arranca, ¿no? Con el tema de cómo, vieron, cuando antiguamente se iba al cine, al principio a uno le pasaban los comerciales y después le mandaban la película, ¿no? Bueno, esto es como un comercial que manda Heidegger. Respecto al tema que trata, ¿qué hace? Bueno, en general, como él declara el tiempo, para poder usar a nuestro favor la metafísica y la filosofía, tenemos que destruirla. Lo que hace él es siempre abordar el tema que va a tratar desde el pensamiento clásico, digamos, ¿no? Desde incluso moderno, ¿no? Kant, Hegel. Bueno, ¿qué es la cosa para Hegel? ¿Qué es para Kant? ¿Qué es para la tradición, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta por la técnica, va a tomar los conceptos más comunes, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es la técnica? Voy a preguntarme por la técnica. ¿Cómo es la pregunta por la técnica? ¿Qué es la técnica? Dice, entonces pone dos respuestas comunes. Bueno, es una actividad del hombre para alcanzar ciertos fines, ¿no? La técnica podría ser eso. Podemos decir, es una herramienta de la humanidad para producir, qué sé yo, bueno. Todas esas cosas que circulan en el sentido común o en ciertos trabajos científicos. Después nos va a contar lo que sostiene Aristóteles, ¿no? La tradición metafísica de la causa y el efecto, y va a analizar todo eso en un par de páginas y nos va a mostrar que se tratan de conceptos o completamente desgastados y completamente limitados, no dan respuesta de lo que se está preguntando. Y nos muestra, eso es lo importante en el texto, cómo destruir eso que damos por cierto, por indiscutible, porque nos libera de pensar. Aquello de lo que yo estoy seguro que hoy es 28 de julio. Me libera de tener que pensar eso, estoy seguro, no tengo que pensar en eso. Bueno, acá ocurre algo similar. Entonces, eso, en estas preguntas que son verdaderamente importantes, después veremos por qué es importante preguntarse por la técnica, estas respuestas falsas son como unas especies de cancerberos que cuidan la puerta del infierno, ¿no? Estas respuestas ya te están diciendo no rompas las pelotas, ¿qué te importa qué es la técnica? Usala y listo. ¿Tenés algún remedio? ¿Podés no usarla? Punto, no te hagas preguntas. Bueno, hasta acá mi comentario sobre la lectura de Heidegger. Hay un método en él. Siempre va a presentar el tema, puede poner al principio un tema medio de distracción o de presentación futura, no sé por qué lo hace, no, en la pregunta, en la cosa, perdón, que puse como ejemplo, no es el único caso. Plantea su pregunta, que en general tiene que ver con el título del curso de la conferencia, recorre las respuestas que hay hasta hoy o hasta el momento en que él escribe,
muestra que esas respuestas son incompletas, desgastadas, erróneas, y después, a partir de destruir esos impedimentos, inicia la meditación. Así que eso es un poco una dinámica, un texto de Heidegger que no se hace el tiempo. Así que bueno, mucha suerte con el tutor. Ahora vamos a seguir con el tema puntual de la pregunta por la técnica. Bien, ahora continuamos con la relación entre la película Terminator y la reflexión sobre la técnica, tanto la hecha por Heidegger como la que todos debemos llevar adelante. Por suerte, lo que Heidegger de alguna manera inició no ha sido en vano. En YouTube pueden encontrar, no sé, bajo el nombre de transhumanismo, tecnohumanismo. Hay investigadores del CONICET que están haciendo muy lindos trabajos. Ya en su momento voy a dedicar un video a eso y además a toda la corriente contemporánea que se focaliza en el tema de la técnica, ¿no? Bueno, en la película teníamos un enfrentamiento entre una nueva forma de vida que era una red de máquinas llamada Skynet que toma conciencia de sí, que de inmediato al comenzar a existir detecta en el ser humano, en los seres humanos, un enemigo peligrosísimo y decide exterminarlo. Así que eso inicia una guerra de exterminio entre humanos y máquinas. Y bueno, salen unas hermosas películas, una buena historia, muy entretenida. Ahora, siempre estas historias son metafóricas, digamos. Se toma esta historia así, un poco exagerada, bueno, ciencia ficción, pero está indicando que en la sociedad hay un pensamiento sospechoso respecto de las máquinas. Y bueno, en la pregunta por la técnica, que es un sello de 1953, Heidegger va a abordar el tema. En este video, bueno, vamos a ver si mi idea es no pasarme de los 40 minutos, así que probablemente haga una tercera parte o directamente un video que hable sobre Heidegger y la pregunta por la técnica, si ya involucrará a la película. Bueno, vamos a entrar en la pregunta por la técnica, este texto de Heidegger, esta conferencia, en donde él se va a preguntar por la esencia de la técnica. Así que vamos a ir viendo una primera parte, alguna reflexión, a ver hasta dónde llegamos y después trataremos de decir, porque es un texto, no es largo, pero es muy profundo y contiene, no solo contiene una nueva perspectiva desde donde ver qué es la técnica y cuál es la relación con la ciencia moderna y con los seres humanos, ¿no? Hasta dónde el ser humano domina la técnica y tiene las técnicas en sus manos y hasta dónde no. Después nos va a mostrar cómo la técnica moderna es la forma actual moderna de hacer aparecer las cosas en el mundo, pero ¿por qué y de qué manera, ¿no? Por último, en este texto Heidegger va a mencionar dos cuestiones fundamentales. Esas dos cuestiones son, por un lado, la eneresis, o el acontecimiento, y por otro lado, la gestel, o, que tiene muchas traducciones posibles, en este texto, y la que yo he elegido como la mejor, es la imposición. Y como segunda traducción posible, la estructura de ordenamiento, ¿no? Así que todo esto está contenido en el mismo texto, es denso, hay que irlo saborizando, diluyendo, desarmando y tratar
de seguir el camino de Heidegger. Bueno, vamos a empezar, antes de entrar de lleno en el texto, y lo vamos a ir mechando, por lo que es natural para los contemporáneos, ¿no? Para los que somos contemporáneos hoy. O sea, vivimos en una época, en un lugar, que fue donde caímos cuando vinimos al mundo, y lo que encontramos en ese lugar, más el proceso de educación hasta que llegamos adultos, es nuestro mundo natural, nuestra pequeña patria, ¿no? Y todos nuestros hábitos, nuestra lengua, bueno, las cosas más importantes las adquirimos en ese mundo natural que nos sentimos pertenecientes. Bueno, esta naturalización, digamos, errónea en varias de sus apreciaciones, es como una negación de la historia, ¿no? La historia es la que nos para, la que, digamos, nos da la oportunidad de no equivocarnos y creer que lo que tenemos delante es lo que siempre hubo y lo que siempre habrá, y que nada va a cambiar. La historia es testimonio del cambio. Y no me estoy refiriendo solo a la historia académica, a la historia que nos enseñan durante nuestra educación en los colegios y universidades. Me refiero a la historia familiar, por ejemplo, ¿no? ¿Quién fue mi abuelo? ¿De dónde vino? Mi mamá, mi papá, etcétera. Incluso personas que por lamentables circunstancias son huérfanas, también tienen su historia, porque son criados, digamos, los humanos somos historia, ¿no? Si no seríamos como los animalitos. Los animales viven en un presente continuo que de golpe termina, ¿no? Ahora, vivimos naturalmente en la técnica. Nosotros contemporáneos vivimos naturalmente en el mundo de la técnica. Sin hacernos demasiada pregunta, aprovechándonos de él, pero también siendo esclavos de ese mundo. Esa es la parte que menos se ve y la que menos se reflexiona. Bueno, hay cuestiones fácticas. Si nos cortan la luz, yo vivo en un 8º piso de un departamento, me cortan la luz más de 24 horas, me quedo sin agua, el departamento se torna inhabitable, tengo que subir 8 pisos por la escalera, a poco tiempo me va a convenir vivir a cualquier otro lado porque va a ser inhabitable. Toda nuestra civilización actual está sostenida en la energía, especialmente la energía eléctrica. Todo apunta a asegurarse esa electricidad. Hay guerras en este momento por asegurarse esas reservas de electricidad. ¿Qué tiene que ver la técnica con todo esto? Y es parte, este enfrentamiento geopolítico por la energía es parte de la era de la técnica. ¿Qué dice Heidegger respecto a esto de que la técnica para nosotros es natural? Siempre la tuvimos a mano, siempre tuvimos televisión, radio, después ahora computadoras, internet, siempre lo tuvimos, ¿no? Cuesta mucho acordarse de cuando no lo teníamos. Incluso nos sorprende que fuimos capaces de vivir sin un celular de 4G. Ya no digo un celular de 4G. Y uno se acuerda con un poco de ironía yo por lo menos me resistí mucho a tener un celular. Hasta que tuve que rendirme, levantar la bandera blanca. Bueno, ¿qué dice Heidegger sobre esto? Vamos a citarlo. En todas partes estamos encadenados a la técnica sin que nos podamos librar de ella. Tanto si la afirmamos apasionadamente como si la negamos. Sin embargo, cuando del peor modo estamos abandonados a la esencia de la técnica, es cuando la consideramos como algo natural, neutral, porque esta representación a la que hoy se rinde pleitesía de un modo especial
nos hace completamente ciegos para la esencia de la técnica. No pensada y convertida en nuestro cotidiano habitar, la técnica es para nosotros lo natural. Bueno, fin, la última oración es mía, la cita anterior fue Nelson. La representación a la que se refiere Heidegger en el texto son los conceptos actuales y más comunes que tenemos cuando preguntamos en distintos niveles, ya sea universitarios, secundarios, lo que sea, a la gente de la calle, que es la técnica, ¿no? En general se dice, bueno, la técnica es un medio para conseguir unos fines, y está absolutamente al servicio del hombre, ¿no? Sin darse cuenta que en ese entramado el hombre depende cada vez más de la técnica, ¿no? Si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, Fuera de la Grilla, van a encontrar muchos videos sobre personas que, ya sea en forma permanente o en forma como quien hace turismo, se van al bosque, al campo, a lugares lejanos, sin conexión a internet, sin electricidad, viviendo de forma, digamos, primitiva, cortando leña, bueno, a lo mejor en una cabaña, a lo mejor construyendo su propio refugio. Acá en Buenos Aires en chiste se le dice hippie con OSDE, porque OSDE es el sistema de salud más caro que hay en la Argentina, entonces dice que son hippies que tienen OSDE. Digamos, más allá de esa especie de turismo, de salirse de la red, lo que me importa acá es destacar la palabra red. Intuitivamente ya nos damos cuenta que tiene mucho la técnica de una red. Que la técnica solo es posible siendo red, siendo grilla. Es un orden, no es un montón de máquinas que por ahí se articulan en alguna cosa. Es un orden y es una manera de pensar. En eso vamos a ir avanzando. Bueno, la tecnología moderna, la técnica de hoy, es la llave del poder de las grandes potencias mundiales. La carrera por la tecnología y por la extracción y circulación de energía son los pilares de la geopolítica ahora. ¿Qué dice Heidegger? Vamos a citar a Heidegger. Todo está en manejar de un modo adecuado la técnica como medio. Lo que queremos, como se suele decir, es tener la técnica en nuestras manos. Queremos dominarla. El querer dominarla se hace tanto más urgente cuanto mayor es la amenaza de la técnica de escapar al dominio del hombre. Fin de la cita. Bueno, ahora, cuando nos preguntamos sobre la técnica moderna, caemos en la tentación de pensar en aquello que en general todos consideramos como técnico, ¿no? Las máquinas, los métodos de producción, de planificación. Pero la pregunta que Heidegger trata de responder en este ensayo es por la esencia de la técnica, ¿no? La esencia, como dice Aristóteles, la esencia de una cosa es aquello que esa cosa es. El error está en preguntar por la técnica con un qué. ¿Qué es la técnica? Está mal preguntado. Podríamos preguntar cómo se da la técnica. Creo que eso es más correcto. Bueno, ¿qué iba a decir? La esencia de la técnica no es nada técnico. No pertenece a las máquinas, al metal, a la electricidad, no, nada de eso. O sea que la pregunta de Heidegger sobre la técnica no es una pregunta sobre el aspecto instrumental de la técnica, sino sobre su esencia. Lo que va a afirmar Heidegger es que la esencia de la técnica no es lo mismo que su definición instrumental o de los componentes operativos que la hacen posible, ¿no? Las máquinas y todo eso.
Veamos qué nos dice Heidegger sobre esto. La técnica no es lo mismo que la esencia de la técnica. Cuando buscamos la esencia del árbol, tenemos que darnos cuenta de que aquello que prevalece en todo árbol como árbol, no es a su vez un árbol que se puede encontrar entre los árboles. De este modo, la esencia de la técnica tampoco es en manera alguna nada técnico. Por esto nunca experimentaremos nuestra relación para con la esencia de la técnica mientras nos limitemos a representarla o a representar únicamente lo técnico y a impulsarlo, mientras nos resignamos con lo técnico o lo esquivemos, ¿no? Fin de la cita. Tanto esencia como causa y efecto forman parte de la tradición filosófica que explica los cambios en el mundo, ¿no? A partir de causas y efectos. Heidegger va a comenzar el ensayo haciendo un repaso de estos conceptos, para poder así dejarlos de lado y abocarse a una meditación más profunda sobre la técnica, ¿no? Siguiendo Aristóteles, bueno, la esencia es algo, es aquello que justamente algo es, como ya aclaró Heidegger de entrada en el ensayo, así como la esencia del árbol no se encuentra en ningún árbol en particular, tampoco la esencia de la técnica que se encuentra en alguna cosa técnica, ya sea una máquina, un método, un principio. Otro punto importante que aborda Heidegger es la cuestión de que la técnica es una simple herramienta, ¿no? Esa creencia de que la técnica es solamente una herramienta. ¿Qué dice Heidegger? La técnica no es pues un mero medio. La técnica es un modo del salir del oculto. Si prestamos atención a esto, se nos abrirá una región totalmente distinta para la esencia de la técnica. Es la región del desocultamiento, es decir, de la verdad. ¿Por qué de la verdad? Para Heidegger, la verdad la toma de la palabra griega antigua aletheia, y aletheia se traduce como desocultar. Entonces, el ser, al traer los entes al mundo, los desoculta, ocultándolos también, porque a nosotros por lo menos no nos podemos ver con su completud nunca. Ahora, los humanos, los Dasein, participamos de... somos también un modo de hacer salir del oculto. Nosotros no podemos crear de la nada algo, pero podemos tomar cosas del ser, tierra, madera, metal, y hacer venir al mundo cosas humanas, artificios, ¿no? Eso caracteriza al ser humano desde la edad de piedra, desde que aparece como humano. Y lo otro que hace Heidegger es separar la idea tradicional de la tecné, que es la antigua artesanía, digamos, ¿no?, de la técnica moderna. Dice, en primer lugar, tecné no solo es el nombre para el hacer y el saber hacer del obrero manual, sino también para el arte, en el sentido elevado, y para las bellas artes. La tecné pertenece al traer ahí delante a la poiesis, es algo poético. Esta es una oscuridad típica de Heidegger. Para poderla comprender tenemos que bucear en la idea de poiesis, ¿no?, delimitándolo a eso de que lo que siempre se da, lo que siempre se está dando. La técnica, hasta ahora el hombre ha hecho aparecer artefactos, artificios en el mundo, pero la técnica es algo completamente nuevo y es algo que además de haber sido, es obvio que fue creado por el hombre, pero que está superando y sobrepasando al hombre sin ninguna duda. Bien. Bueno, todo me indica que voy a tener que hacer una tercera parte de este video,
espero que lo que dije hasta ahora les resulte interesante, porque me parece que la pregunta por la técnica es un texto central de Heidegger, junto con otros, pero es fundamental. Así que bueno, por ahora los voy a dejar, espero que les haya gustado este intento de relacionar el cine, la cultura popular, con el pensamiento profundo y siempre con la idea de buscar un mundo mejor. Bien, bueno, no renuncien a ser felices y hasta el próximo video.